Puede que esto te suene, pero esta vez la historia es algo diferente. ¿Cómo adoro volver? ¿Te refresco la memoria? Aquí se celebran competiciones de deportes urbanos, y cada una tiene su clasificatoria y su gran final. Pero algo no me cuadra. ¿Desde cuándo la escalada es un deporte urbano? Para pasar esta ronda tendrás que ser fuerte. Los 5 bloques se las traen. Además que la pared es de Castilla-La Mancha. Gracias. De zona de casos afuera de la pared. Ya ves que en el bloque 1 la zona está regalada, y sin embargo el top es muy sufridor. Llega. Después el segundo bloque consiste en tan solo 2 dinámicos, 2 saltos. Pero vaya saltos. Aquí San Martín que se precipita contra el cemento salvado por una colchoneta, que para nada se va a romper, ¿verdad? Nota esta exigencia. No solo es tocar el top, es apoderarse de él, conquistarlo, dominarlo y hacerlo rápido antes de que el calor comience a hacer mella. Bajo aquí, 2 manos, no. No pasa nada, que por insistencia al final le acabó saliendo. Mira, 1 mano, dale 2 manos, top. Si ya te tiemblan los antebrazos, en el bloque 3 aprovechan esa inclinación del muro. Anaxi, ¿cuánta inclinación tiene? Diría que igual no son de 5. 25 40. ¡Qué barbaridad! Y te exige una buena lectura previa, porque una vez estás allí no sabes qué hacer. Aquí, por ejemplo, San Martín hace una cosa suprahumana. Va con izquierda al bidedo y ahora no le queda más remedio que cambiar manos. Pero ¿cómo hacerlo si tienes un bidedo y un desplome de cuánto era 40 grados? Así que aquí se saca de la chistera un empotre de rodilla que debe de doler, pero no. Ya veis que otros competidores tampoco sacaron mucho de esto. Y Héctor aquí yendo con derecha directamente al bidedo tenía posibilidades. Pero ya te digo, no es sencillo. Así que aquí repitiendo los mejores momentos de San Martín, vemos que encuentra ese pulgar tras el empotre. Mira el pulgar, ¡ahí estás! Y ahora tan solo tienes que subir con una fuerza inhumana. Dale. ¡Ah! Para los últimos 2 bloques, los equipadores decidieron levantar un poco el pie del pedal del coche de la frustración. Y en este verde, tan solo necesitabas tener los hombros en su sitio y la calma necesaria para saber lo que hacer. Ahí lo tiene Alex. Ahí lo tenía, ahí ves. Y ahora se va encaminando al top, ya con la zona conseguida. Dale, pero ¿quién ha puesto esa presa ahí en la...? Bueno, yo hubiera hecho lo mismo. Al menos para nuestra alegría tenemos el bloque troyano, que empieza aquí y tras un poco de equilibrio de cornisa llegas a un salto decisivo y haces ¡todo! ¿Qué? ¿Has pasado? Genial. Ahora quédate 4 horas en la zona de aislamiento hasta la final. Mientras tanto yo... Espera. ¿Qué es eso? Pensaba que era decoración. Bonito mural, ¿eh? Arte minimalista. ¿Dónde calentamos? Pero... ¿Cómo que dónde? ¿Está ahí mismo? Disculpa. No puedo. Disculpa. En fin, que... me voy de microaventuras. Porque decenas de stands y cientos de carteles cubriendo Valencia no han sido para nada. A lo cobia la primera, no me di por vencido. Y conseguí la libreta donde escribo este guión. Eso no es cierto. Lo saben. Probé el perrito más caro de mi vida. Sin más. Encontré al grupo más guay del festival. Vendí mi alma para conseguir comida. Me tatué. Y bajo el mismo problema del año pasado, comenzó lo bueno. Por fin llegamos a la gran final. 8 chicos, 8 chicas, 4 bloques y 2 podios con dinero en juego.
gradas llenas y famosillos mirando que después veremos. En el primer bloque, como estás viendo, se han combinado esas presas de doble textura con un dinámico muy tenso de mantener. Desde fuera ideamos esta beta, subiendo el talón, pero lo mejor era saltar. ¡Qué bestia, Mark! La progresión tras la zona es más demandante de lo que parece. Recuerda que están inclinados. Y ahora el paso clave, vaporizador de manguitos rotadores, que incluso pasando eso, el top, el final, en compresión ahí solo aguantado por los pulgares, puede ser letal. Últimamente les gusta mucho ponerlo. Veamos este lance. Señora, pártese, por favor. Vale, mira este lance del bloque 2. Date cuenta que todos caen con el mismo pie y paran el balanceo con la izquierda. ¡Oh! San Martín está inspirado. Mira qué talón reverso que le libera la mano izquierda y desde ahí saltará. No. ¡Ah! Sí, no. Bueno, Héctor calentando motores que va con otro método y este me gusta más, ¿eh? Ah. En femenino el bloque tiene unas presas más que Brisa no utiliza y... por favor, ¿pero quién se quedará ahí? A ver, Marcos, que si alguien se puede quedar en esa presa de Moon, es Marcos. Dale. Va, aprieta y... ¡No puede ser! ¿Qué ha sido eso? No me digas que... Sí, se ha pinchado la colchoneta. Dos formas de parar este lance. O estilo camarero, o volviendo a desgastar los pulgares. Un par de presas más en el femenino, pero la misma complicación. Mira qué talón pone a Ana encaminada a una secuencia de pádel, ¡pam, pam, pam! Con las manos. Y es que cómo resistir prácticamente a una mano que después junta, sí. Y acabas a campus, sin pies. Mira ahí, Marcos, Anier, Héctor. Le dan... ¡Top! El último es muy parecido al primero. Puro posicionamiento. Una pequeña travesía sobre pies con sensación de tobogán deslizante, donde las manos son buenas, pero hay que llegar. Fíjate que en este bloque todos coinciden. La secuencia, para otros variable, aquí es clara, compartida. Sube el pie, es izquierdo, esa. Ahora tira mano y ya cerca del top, último esfuerzo antes de que esto acabe. Todos, top. ¿Sabes? Creo que ya lo comprendo. El urbano del deporte no es una característica, sino un modo de verlo. Quizás que un deporte sea urbano, que la escalada sea uno de ellos, no significa que puedas entrenar en la calle frente a tu casa, sino que verlo, analizarlo, practicarlo, libera en ti una sensación sin igual en ese instante de no hace falta nada más. Estás aquí. Puede que por eso haya estado 6 horas en el evento. Por agradecimiento hacia los que se esfuerzan por impulsar este deporte que tanto tú como yo representamos. Porque déjame contarte un secreto. Si tienes la capacidad de escalar, si algo de esto te ha motivado lo más mínimo, ya eres del club. Un lugar con personas que persisten por caer, que te apoyarán para progresar. Y eso es algo que hasta hoy había olvidado. ¿Quién hubiera dicho que tan solo hacía falta un beso para recordarlo? Hasta el siguiente, Pegue. Pero divertidos todos, ¿eh? Todos han estado muy bien. Bajo mi opinión, un trabajo estupendo de los equipadores. Lo que respecta a absoluta masculina, yo estoy contentísimo.